Bueno, un cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Estefanía Sanabria. En esta oportunidad voy a dar a conocer una secuencia didáctica titulada El bosque de las palabras mágicas para la asignatura Habilidades Comunicativas 2 hacia la docente Nancy Cecilia Torres Rico. ¿Cuál fue la propuesta de esta intervención? Es fortalecer la escucha activa, la comprensión lectora, la oralidad y la producción escrita mediante un recurso pedagógico que fue el cuento radial y el uso de diferentes géneros literarios. El propósito de la secuencia fue la motivación a los estudiantes mediante el uso de este cuento radial que les menciono, la motivación hacia una lectura y posteriormente hacia una escritura, una producción. Bueno, esto pues de una forma un poco más creativo que lo que se hace tradicionalmente y más significativo. Para ello se propuso el uso de un cuento radial como un recurso inicial, ya que permite que los niños escuchen y a partir de allí imaginen y participen acerca de la historia y se capte como tal un interés en ellos, lo que va a la larga crear una opinión propia a partir de este cuento que se les está dando, ¿cierto? Entonces, pues también se integran diferentes factores como la voz, los sonidos, los efectos, que hace que la imaginación se potencie aún más. Además de la secuencia, se busca que los estudiantes reconozcan los diferentes géneros literarios como el cuento, la adivinanza, el poema, la canción, la fábula, la leyenda y diversos en sí. En este momento se está trabajando en el aula. Además de esto, un género literario que es el teatro, se está leyendo a partir de una obra que se llama La Pata Sola, que cuenta una narrativa muy colombiana, muy propia de, de nuestras raíces, que cuenta la historia en la que un pueblo se vio damnificado por la extracción de petróleo y cómo los animales y este personaje ficticio intervinieron pues para solucionar esta situación. Entonces, aquí se mezcló diferentes géneros literarios como lo fue ese, que es lo que están trabajando como tal dentro dentro del desarrollo académico, como pues el que yo como practicante eh, incentivé en esta actividad académica. La propuesta está dirigida a niños y niñas de segundo grado que actualmente tienen entre 6, 7 y 8 años. En esta etapa, los estudiantes se encuentran fortaleciendo sus habilidades comunicativas, especialmente la comprensión de textos, la expresión oral, la escucha activa y la escritura de textos cortos. Durante el reconocimiento en grupo, se tuvo en cuenta que los niños aprenden mejor mediante actividades un poco más visuales, más dinámicas, sin tanto texto, sin palabras de pronto rimbombantes que para ellos fueran difíciles de comprender. Por esa razón, la secuencia integra lo que son imágenes, sonidos, lectura, escritura, algo de dramatización también, pues para captar aún más el interés y el trabajo colaborativo. También tenemos lo que es la planeación de la secuencia, el tiempo más o menos en el que se iba a realizar esta actividad es de 3 horas. Sin embargo, pues iba a ser un espacio muy extenso, los niños se iban a cansar, se realizan bloques de 45 minutos con espacios para tomar agua, para ir al baño si era requerido. En esta fase de la planeación se organizó la secuencia didáctica entre sesiones de la clase, cada una duración pues aproximadamente 1 hora, fueron unos 45 minutos, que son lo que acá en el colegio se toma pues cada clase. Para su diseño se tuvieron en cuenta los derechos básicos del aprendizaje de la lengua castellana, los objetivos de aprendizaje, los momentos pedagógicos y las necesidades de este grupo pues que se observaron previamente. También se organizaron actividades para trabajar las etapas de lectura.
antes, durante y después. De esta manera, los estudiantes pudieron participar, comprender, integrar y producir textos a partir de este cuento central, eh, que fue El bosque de las palabras mágicas. Y pues bueno, acá integré como tal una imagen de lo que fue mi planeación en ese momento. Y ahora, la preparación del material se utilizaron las hojitas blancas, marcadores, lapiceros, se usó también el tablero como recurso pedagógico, se diseñaron fichas con diferentes géneros literarios, imágenes de apoyo relacionadas pues con el bosque, con los animales, con algunas palabras que se necesitan también fortalecer en el uso cotidiano, como gracias, perdón, lo siento, ayuda, esas cosas pues que por favor que se necesitan también integrar pues en, en, en el diario vivir. Además se propuso una guía de producción escrita titulada Mi texto literario, junto con la rúbrica de evaluación para evaluar la participación de los estudiantes, la comprensión, la creatividad y la escritura de ellos. En cuanto al cuento radial, el cuento radial que se propuso, pues, em, como el punto de partida es una secuencia, este recurso permite despertar la imaginación de los estudiantes, fortalecer la escucha activa, el seguimiento de instrucciones, porque también se les pidió a los chicos, pues, que cerraran los ojos, que agacharan la cabeza y cerraran los ojos. Esto como fin, pues, para que se concentraran más en el cuento que estaban en ese momento escuchando y también para evitar pues posibles distracciones, de pronto un lápiz, una cartuchera, algo, estaban jugando con eso, se evitó completamente utilizando esta dinámica. Este cuento narra la historia de Luna, una niña que llega al bosque mágico donde descubre que las palabras tienen un poder inmenso. A lo largo de este relato aprende tres palabras importantes que son gracias, perdón y ayuda. Este cuento no solo favorece como la comprensión oral, sino que también trabaja los valores, la convivencia y el uso adecuado del lenguaje en la vida cotidiana. También hicimos la reflexión a partir de allí que hay muchas palabras que pueden lastimar efectivamente a las demás personas, a nuestros compañeros, a nuestros padres, a nuestro entorno, porque muchas veces los niños se expresan muy libremente y no tienen en cuenta que de pronto si le hacen tal sonido, tal apodo a la compañera, puede que generar ese dolor emocional. Entonces, pues también se integró esa reflexión. Eh, bueno, en la primera sesión se propone como, pues, lo que se realizó se inició con preguntas, porque se hizo así, como para fortalecer un poco más el interés de los estudiantes. Algunas preguntas orientadoras fueron de qué creen que se tratará este cuento, qué palabras pueden ser las mágicas. Algunos sí tenían pues alguna idea de las palabras mágicas, por favor, gracias, lo siento. Otros pues dijeron palabras eh, bastante diferentes. Y pues realmente el ejercicio se trataba de eso, de generar más interés en ellos. Se les preguntó que si habían escuchado alguna vez un cuento radial, muchos de ellos pues estaban perdidos, no sabían qué significaba eso. Luego, pues los estudiantes escucharon este cuento, identificaron los personajes principales, los lugares y las acciones de forma cronológica, que eso también es muy importante aprenderlo a relatar en estas edades, ya que pues se tienen que tener muy en cuenta los tiempos verbales en los que y las secuencias en las que se narra una historia porque en estas edades es común que se tienda a confundir, que ayer hice, yo ayer, mañana voy. Entonces es muy importante trabajar en esto. Después de la escucha se realiza un dibujo de la escena
donde ellos plasman pues cuál fue lo que les llamó más la atención y esto permite evidenciar una comprensión y una expresión también. Les da pie pues a una expresividad. En esta segunda sesión, que se tituló Escucho, imagino y comprendo, se retoma este cuento central y se relaciona con otros géneros literarios. Para ello se proponen textos breves conectados con la historia principal. Se trabaja una adivinanza sobre el conejito Tito, también se trabajó un poema llamado El Bosque Mágico, inventamos entre todos una canción, eh, esta pues la titulamos Las Palabras Mágicas. Utilizamos también el uso de la fábula, que fue de los personajes pues que más les llamaron la atención, que fue el zorro, el caso de los chicos y las niñas escogieron la flor, y con esto se realizó una pequeña fábula. Y se realizó una pequeña dramatización sobre algo pues que titulamos entre todos Las Palabras Perdidas. Entonces ellos mismos se iban realizando y creando a partir de allí cómo iban a interactuar los personajes y ellos mismos dramatizaron pues brevemente lo que fue Las Palabras Perdidas. Em, Se hace de esta forma ya que permite que los estudiantes se integren y se interesen más por ese proceso y generen un interés más genuino, que viene pues de ellos mismos y de sus mismos gustos, porque ellos mismos están escogiendo los personajes con los que quieren hacer pues partícipe en la dramatización. Este encuentro se llamó Creo mi propio texto literario, los géneros, oh, los géneros literarios, espera, ¿qué número de diapositiva? Ya no es, sí, estoy bien ahí. Mm, ya. Listo, ok. En bueno, en esta tercera sesión lo que se hizo fue crear, se llamó Creo mi propio texto literario. En ella los estudiantes crearon su propio cuento, un cuento corto, se les dejó pues escoger entre los diferentes entre los diferentes eh, formas, entre los diferentes textos literarios. Algunos de ellos escogieron un cuento, otros una fábula, otros hicieron un corto poema, una adivinanza, algunos quisieron hacer un chiste completamente válido, se les compartió a cada uno una hojita y ellos tuvieron la oportunidad de escribir libremente con los personajes, ya sea del texto o algunos que quisieron integrar nuevos personajes. Esta actividad sigue fases básicas de escritura. Primero pues piensan en lo que quieren escribir, luego organizan esas ideas y luego empiezan a formar el texto. Finalmente se hace una revisión y lo comparten entre todos. Escogieron varios estudiantes así al azar y ellos mismos se pararon enfrente y compartieron con el grupo lo que fue su texto literario, cómo lo titularon, por qué les llamó la atención este personaje, y compartieron lo que habían escrito. Tenemos lo que fue la evaluación. La evaluación de la secuencia se plantea de una forma formativa, es decir, que valora el proceso de los estudiantes, no solamente el resultado final, sino el interés que se obtuvo
y se pudo evidenciar a lo largo de cada una de estas sesiones que se me permitió tener. Los aspectos que se tienen en cuenta son la escucha activa, la comprensión lectora, la participación oral, la escritura que tuvieron, la creatividad y esta producción escrita. Para ello, se observaron los avances de los estudiantes, cómo se había hecho el análisis anteriormente y ahora cómo están produciendo de forma escrita y también oral, cómo se están expresando. Finalmente, pues en la reflexión, esta secuencia nos permite reconocer que enseñar la lengua castellana en la infancia no solo consiste en ver a los niños que lean o escriban, sino también en crear espacios y experiencias significativas en donde ellos puedan ser escuchados, utilicen su imaginación, hablen y participen y sigan construyendo a partir de allí. El cuento radial resulta valioso porque transforma la lectura en una experiencia más viva, más cercana, más motivadora e integra cosas que ellos de por sí sienten bastante interés. Eh, pues finalmente esta secuencia nos invita a pensar el rol como el docente, no como de forma tradicional, sino pues como una mediación sensible, creativa e intencionada. Esto pues para acercar más a los estudiantes a la lectura, motivarlos desde el disfrute y desde la participación y la imaginación. Bueno, agradezco mucho la atención prestada. Quedo atenta a sus comentarios.